Bueno, hoy vamos a hablar del celo de las perras porque es una de las preguntas bastante frecuentes en la clínica diaria. Eh, hay, hay muchas cosas como para hablar con respecto a este tema. En principio, la perra cicla generalmente y en la gran mayoría de los casos 2 veces por año. La temporada reproductiva de las perras ocurre en otoño y en primavera. Eh, o sea que es un animalito que cicla de manera estacional. Una de las principales de los principales conceptos a aclarar es que la que tiene, o sea, la que cicla es la perra. El macho no tiene celo, ¿sí? El macho se alza, digamos, se alborota cuando la perra entra en celo. La perra, digamos, entra en celo en estas 2 temporadas, generalmente. Si hay un tema que es bastante común en el caso de la especie canina, es justamente la falta de regularidad. No siempre la perra es regular, no siempre la perra cicla cada 6 meses. Hay perritas que, digamos, los hemos humanizado tanto que pueden llegar a ciclar 3 veces por año y otras perritas que pueden llegar a ciclar 1 vez por año. Pero en la generalidad ciclan 2 veces por año, generalmente cada 6 meses, y lo hacen en estas 2 temporadas que son las de otoño y primavera, la perra. La gata sí. Cabe aclarar, digamos, que no es que la perra entra en celo directamente. Primero, cuando comienza la pérdida, la gente muchas veces dice, digamos, o habla de menstruación. En realidad, la pérdida en la perra no tiene nada que ver con la menstruación de la mujer, ¿sí? La pérdida de la perra tiene que ver con el aumento de los estrógenos que generan una serie de cambios en el aparato reproductivo de la hembra. Los estrógenos generalmente son los responsables de generar el edema de vulva, que es uno de los signos físicos que tienen las perras cuando comienza esta etapa, el sangrado. Comienza la perra a liberar hormonas, que son los estrógenos, que son los que generan la atracción al macho. Y bueno, digamos, estos estrógenos actúan como feromonas, que son hormonas que actúan a distancia y actúan, digamos, de manera ambiental. Los machos a cierta distancia las detectan y empiezan, digamos, a sentirse atraídos por esa perra. Si esto no ocurre, el macho, digamos, es un par de ella y no se va a sentir atraído hacia ella. Para que el macho se sienta atraído por la perra, tienen que haber estrógenos. Es importante aclarar acá que no es que la perra, cuando empieza con la pérdida, ya está en celo. Hay una serie de etapas que son fisiológicas y que son las siguientes. O sea, cuando comienza la pérdida y comienza el edema de vulva y comienza la atracción a los machos, en realidad la perra no está en celo, sino que está en una etapa previa al celo que se llama proestro, donde, digamos, se comienzan todos estos cambios y comienza la atracción al macho. Pero la perra no acepta al macho en esta etapa porque todavía no está lista y está todavía bastante lejos del pico de LH, que es lo que va a generar la ovulación de la perra. Esta etapa, que se llama proestro, dura entre 1 y 2 semanas. Esto es variable en las distintas perras. Promedio 10 días, pero generalmente esa es la duración del proestro, donde vamos a tener a nuestra perra ya con la vulva agrandada, el sangrado que es bastante intenso, bastante rojo, y la atracción a los machos, pero la actitud de la perra con respecto al macho es, se le niega, no lo deja que se le acerque, muchas veces lo ataca y básicamente lo rechaza al macho. Suele coincidir, pero no siempre es así, con lo cual tampoco se pueden confiar de esto, que a medida que van pasando los días del proestro, la pérdida se tiende a volver cada vez más clarita, como más diluida, y la vulva, que al principio del proestro o de esta primera etapa está bien turgente,
comienza como a ablandarse un poquitito, como cuando metemos la mano mucho tiempo abajo del agua. Esto va ocurriendo a medida que van pasando los días. Entre la primera y la segunda semana, que es cuando termina esta etapa de proestro, ahí realmente comienza el verdadero celo de la perra. Y esto lo aclaro porque hay mucha gente que considera que, listo, bueno, ahora ya la pérdida se aclaró, ya no mancha más, bueno, ya pasó, ya terminó. No, justamente ahí es el periodo más peligroso en el caso de no estar buscando la gestación, porque ahí es cuando la perra se pone en celo, verdaderamente en celo, y la diferencia, más allá de estos cambios que son sutiles y que pueden, digamos, no ser la manera más segura de darse cuenta si la perra realmente está en celo, o sea, la perra, el cambio más importante entre el proestro y estro verdadero o el verdadero celo es que la perra acepta al macho. O sea, básicamente estamos hablando de un cambio conductual de la perra entre una etapa y la otra. No nos basemos solamente en los cambios que vemos en lo físico. Básicamente podemos decir que comienza el celo o que la perra, hablando mal y pronto, está a punto de caramelo cuando la perra ya deja de rechazar al macho. El macho se sigue sintiendo atraído por ella y ella, en vez de rechazarlo, ya se pone en determinadas posiciones como para atraerlo y se queda, se deja servir, se deja montar. Entonces, esto lo aclaro porque hay mucha gente que, los que no suelen buscar la preñez de la perra, no se tienen que confiar en la falta de la pérdida de la perra. Y los que sí quieren buscar la preñez de la perra, tienen que saber que no vale la pena, uno tiene que esperar que pase la etapa de proestro para comenzar con los intentos de monta de parte del perro. Si se busca la gestación, lo que sugerimos es que más o menos a partir del día 10, como no lo sabemos bien, uno puede comenzar con la presentación del perro. Si la perra lo rechaza es porque todavía está en proestro. Bueno, a las 48 horas volvemos a presentarle al perro. Si lo sigue rechazando es porque sigue en proestro. A las 48 horas volvemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la perra lo acepta. Una vez que la perra lo acepta, ya sabemos que la perra está en celo. Entonces, una vez que sabemos que está en celo, tratamos, de que se dé la monta. Si ellos, se pueden arreglar tranquilamente solos, sin ningún tipo de ayuda, porque hay razas que requieren una ayuda, como para posicionarlos y todo, o sea, hay razas que se arreglan perfectamente bien solos y hay razas que no. En esos casos, los que se arreglan perfectamente solos, lo que hay que hacer es dejar que ocurra la primera monta, a las 48 horas de nuevo, a las 48 horas de nuevo, y lo que tratamos de recomendar es que por lo menos hayan 3 intentos o 3 montas cada 48 horas, porque no necesariamente la perra va a ovular en la primera. O sea, vos podés hacer un servicio y que la perra de golpe ovule 4 días después, porque tenemos el celo o estro dura promedio una semana. Entonces, puede llegar a ocurrir la ovulación 4 días después de esa primera monta y los espermatozoides duran 48 horas, con lo cual tampoco esa monta no va a ser, no va a generar una gestación. Entonces, haciendo las 3 montas tenemos muchas más probabilidades de poder enganchar el pico el pico de LH que da justamente la ovulación de la perra. Esto con respecto a los que están buscando la preñez. Con respecto a la gente que tiene clarísimo que no quiere que la perra tenga cría, quisiera hacer un comentario con respecto al uso de los anticonceptivos que sirven, o en comprimidos que sirven para cortar el celo, o utilizando otro protocolo sirven para posponer el celo, o las inyecciones que sirven justamente para que durante 6 meses la perrita no entre en celo. Yo trato de siempre aclararle a la gente que todo ese tipo de métodos tiene consecuencias, que no es lo más recomendable utilizarlos, que traten de no usarlos
y que consideren la castración de la perra, porque la castración, digamos, es una solución definitiva, consiste en una ovariectomía. Al extraerle a la perra los ovarios, esa perrita ya nunca más cicla, nunca más entra en celo y es, digamos, para toda la vida. Se opera una vez en la vida y es una medida que sirve para toda la vida y que no le va a dejar a la perra consecuencias. Tanto las inyecciones como los anticonceptivos predisponen y aumentan de manera importante la tendencia y la aparición de enfermedades tales como quistes ováricos, endometritis, piómetras, tumores mamarios, tumores ováricos y una serie de enfermedades que, digamos, requieren que la perra esté entera y que son, digamos, generadas, o sea, necesitan las hormonas sexuales para poder existir. Eso con respecto, digamos, a lo que yo considero que es lo ideal para cuando está clara la decisión de que uno no quiere que esa perra entre en celo, nunca más. O sea, lo primero que tiene que hacer la familia como familia es contestarse una pregunta que es esencial. ¿Vamos a querer que esta perrita tenga cría o no lo vamos a querer? Si la respuesta es no, directamente la castración para mí es la mejor opción. La resolución quirúrgica es una vez en la vida y es para toda la vida y uno puede prescindir de todo ese tipo de medicación y de hormonas que realmente pueden traer bastantes problemas. Si la respuesta es no sé o sí, bueno, ahí esperaremos y bueno, creo que espero haber aclarado, digamos, cómo es que funciona el tema de la reproducción, ¿sí?